Hoy vamos a hablar de Gottlob Frege, quien naciera el 8 de noviembre de 1848 en Bismarck, la actual Alemania, y muriera el 26 de julio de 1925. Gottlob Frege es uno de los filósofos que más dolores de cabeza le dan a los estudiantes de filosofía y que, para entenderlo, hay que entender su época, una época en donde se pensaba que la ciencia iba a solucionar todos los problemas de la humanidad y que era el pilar en la cual los intelectuales y pensadores debían sostenerse. Todo lo que no fuera científicamente comprobable no debía ser tomado en cuenta. Es una época sumamente materialista y en donde la filosofía intenta desprenderse del costado metafísico porque no tenía comprobación alguna, y entendemos por metafísica las ideas, por ejemplo, de alma, de Dios, y todo lo que pudiera ser una abstracción. Por lo tanto, Frege, hijo de su época, va a intentar reducir todo a la lógica, e incluso la filosofía, que dejaría de ser, en su concepción, la madre de las ciencias para pasar a ser una hija bastarda de la ciencia, que quiere que la ciencia la reconozca. Por eso Frege va a luchar para que la lógica abarque a la totalidad de la filosofía. Tenía un padre que era director de un colegio femenino y que había escrito un libro donde hablaba de la estructura lógica del lenguaje, con lo cual desde muy pequeño parece que este era un problema que a Frege lo acaecía. Él estudió en un gymnasium, que es una escuela secundaria, y se graduó en 1869. Tenía un profesor de literatura que quería que estudiase ciencias naturales porque parece que era muy bueno para esa área, pero él estaba más inclinado a la matemática. Así que decidió estudiar matemáticas y física, y en los 2 primeros años abarcó 20 materias, donde además sumó un poco de filosofía. En el año 1871 se fue a la Universidad de Gotinga a estudiar matemáticas y en 1873 obtuvo su doctorado. Un año después fue a Jena a trabajar como ayudante de cátedra y aquí empezaría a publicar sus primeras obras. Pero la más importante, de la que vamos a hablar ahora, es la que trata sobre el lenguaje, sobre el sentido y la referencia. Lo que Frege intentaba hacer era poner un sentido lógico al lenguaje. Quería atar el lenguaje a la lógica. Hay que entender que hasta ese momento se pensaba que la referencia determinaba el sentido de algo. Vamos a explicar estos términos. ¿Qué es la referencia y qué es el sentido? La referencia es lo que nombra algo. Por ejemplo, si yo estoy nombrando al planeta Venus, esta es la referencia. Ahora si yo digo Venus es un planeta, es el sentido de la referencia Venus. Por lo tanto, Venus tiene sentido y referencia. Pero ¿qué pasa, dice Frege, si nos encontramos con lo siguiente? Si decimos Venus es la estrella matutina, estamos diciendo que Venus es Venus, es decir, que sentido y referencia son iguales. Pero si decimos Venus es la estrella matutina y Venus es la estrella vespertina y no sabemos que en realidad estamos hablando de la misma estrella, estamos entrando en una especie de contradicción entre el sentido de esa referencia. Y Frege nos va a decir además que podríamos encontrarnos con algo que tenga sentido pero que no tenga referencia. Y entonces, si pensábamos que la referencia determinaba el sentido, como se pensaba antes de él, esto sería imposible. Y él da varios ejemplos, pero yo voy a usar uno que me viene a la mente ahora, y es pensar en Zeus, el dios de los griegos. Él dirá, Zeus no tiene referente porque Zeus no existe. Pero tiene sentido, o denotado, como también lo llaman. Es decir, que puede haber sentido, pero no referencia.
Y para Frege, el sentido de un nombre estará dado por lo que se conoce como una descripción definida del nombre. Por ejemplo, si yo digo Aristóteles, el padre de la lógica, lo que le dará sentido a esa referencia será el padre de la lógica. Por lo tanto, el sentido será el que determine el referente. Esto, que parece un juego de palabras, fue una revolución y aquí nace lo que conoceremos más adelante como una filosofía analítica o también como la filosofía del lenguaje, que luego muchos otros filósofos tomarán para tratar de usar el lenguaje de manera correcta, porque los problemas de la filosofía entonces serán básicamente problemas del lenguaje. Más adelante, en sus últimos años de vida, Frege intentará, así como redujo a la filosofía al lenguaje lógico, querrá que la aritmética también fuera sometida a la lógica, y para eso utilizará la teoría de los conjuntos. Pero aquí se encontrará, luego de hacer su investigación y escribir su libro, con una carta de Bertrand Russell que le dirá que tiene un error, porque se ha olvidado de una paradoja que tiene la teoría de los conjuntos, que dice algo así como, por ejemplo, imaginemos que hay un índice en una biblioteca que tiene todos los libros que se encuentran en la biblioteca, y se pregunta a Russell, ¿ese índice debería contenerse a sí mismo? Supongamos que no. Y entonces, dice Russell, hagamos un índice de todos los índices que no se encuentran en ningún índice de las bibliotecas. Este índice, que contiene a todos los índices que no han sido tomados en cuenta, ese índice debería incluirse a sí mismo. Si lo hiciera, dejaría de estar entre los índices excluidos, por lo tanto no debería estar ahí. Cuando Frege recibe la carta de Russell, abandona toda su tarea intelectual y se recluye a pasar sus últimos años en soledad, prácticamente olvidado por el mundo intelectual, por el mundo de las matemáticas y por el mundo de la filosofía. Y será más tarde Bertrand Russell el que se encargará de que Frege sea recordado. Nos despedimos con una frase de Gottlob Frege, que demuestra lo importante que eran para él las matemáticas, ya que consistían en algo sólido y demostrable. Y la frase dice así: todo buen matemático es al menos la mitad de un filósofo, y todo buen filósofo es al menos la mitad de un matemático.